Bien, tal como les prometí, vamos a seguir con el tema de los efectos de la política monetaria. En principio, el Banco Central hace política monetaria que lo que hace es modificar la cantidad de dinero. Se dice que una política es expansiva cuando aumenta la cantidad de medios de pago y es contractiva cuando la disminuye. Los instrumentos con los que cuenta el Banco Central son la tasa de encaje. Cuando aumenta el encaje bancario, disminuye la creación de dinero bancario porque tiene menos capacidad prestable, y cuando disminuye la tasa de encaje, aumenta la capacidad prestable. Por lo tanto, la política es expansiva cuando disminuye la tasa de encaje y es contractiva cuando aumenta la tasa de encaje. Otro tipo de instrumento que tiene son las operaciones de mercado abierto. El Banco Central de la República Argentina suele emitir bonos como las LELIQs, las LEBACs, y cuando vende un bono al público saca dinero de circulación. Es una política monetaria contractiva. Y cuando compra un título público, uno de estos bonos, lanza dinero al sector público, paga dinero al sector público, que aumenta la cantidad de dinero y por lo tanto es expansiva. La tasa de redescuento, que es la tasa de interés que le cobra el Banco Central a los bancos cuando les hace préstamo. Si la tasa de redescuento es baja, los bancos pueden pedirle dinero al Banco Central para prestar dinero a una baja tasa de interés, y esto aumentaría los medios de pago de la economía. Y si aumenta la tasa de redescuento, esto va a disminuir los préstamos a los bancos y en consecuencia los préstamos al sector privado, y va a ser contractiva. Y puede hacer emisión monetaria, por ejemplo, para financiar el déficit fiscal. Es una política monetaria expansiva. ¿Cuáles son los efectos de esta política monetaria? Bueno, una política monetaria expansiva en un contexto de desempleo de los factores productivos, de desempleo involuntario, decía Keynes, en la cual el ingreso o producto se encuentra por debajo del nivel de pleno empleo, puede reducir la tasa de interés, ya lo vimos en oferta y demanda monetaria, y por lo tanto incentivar al consumo y la inversión. Recordemos que la tasa de interés era un determinante tanto del consumo como de la inversión. En el consumo y en la inversión, por la tasa de interés que pagan por los préstamos para el consumo o la inversión, y en el caso de la inversión también porque la tasa de interés era el costo de oportunidad de las inversiones de capital. El tema es que para eso tiene que ser posible aumentar la tasa de actividad, y eso no siempre pasa. Pero si esa expansión se hace emitiendo dinero, que también puede ser para financiar el gasto público, aumenta el gasto del sector público, sea en consumo o en inversión, y este es uno de los componentes de la demanda global o agregada, por lo tanto también aumenta la demanda. Si la economía se encuentra en el nivel de pleno empleo es un problema, porque si tratan de aumentar el consumo y la inversión eh, y no hay bienes nacionales ni servicios nacionales para esa demanda, es posible que eso se traduzca a productos importados, bienes y servicios importados, lo cual va a empeorar la balanza por cuenta corriente. Y si hay pleno empleo, aún en caso de desempleo, pero la oferta no acompaña el incremento de la cantidad de dinero, se dice que es rígida porque no se producen más bienes y servicios con facilidad, el aumento de los medios de pago puede conducir a un aumento en el nivel de precios, con lo que la oferta real va a ser la misma porque va a aumentar la cantidad de medios de pago al mismo tiempo que aumenta el nivel de precios. De todas formas, si pasara esto, podría haber inflación, pero también depende a quién se le dé ese dinero que se emite. Si se le da a las familias de menores ingresos, esa transferencia terminaría resultando en una redistribución del ingreso, con lo cual podría tenerse inflación y al mismo tiempo una distribución del ingreso más igualitaria, que recordemos que era otro de los objetivos de política económica. La escuela monetarista dice que la principal causa de la inflación es la emisión monetaria por encima de las necesidades de intercambio de la economía determinadas por el nivel del PBI, y la única política monetaria que habría que hacer es aquella que lleva a la estabilidad de precios, que es que la tasa de crecimiento de los medios de pago sea exactamente igual que la tasa de crecimiento del PBI. Con lo cual diríamos que la política monetaria de los monetaristas es no hacer política monetaria, ya que no afectan ni las opciones de qué producir, cómo y para quién, que eran el problema económico. Hablemos ahora de la inflación. La inflación, ya que hablábamos de los monetaristas, es un crecimiento sostenido y generalizado del nivel de precios de la economía.
Sostenido significa que se mantiene en el tiempo, no es que suben todos los precios una vez y ahí quedaron. Y generalizado, que afecta a la mayoría de los bienes y servicios de esa economía. Cuando se dice que hay hiperinflación es que es una inflación muy elevada. En general se dice eso cuando es de 4 dígitos, del orden del 1000% anual. En Argentina hemos tenido del 10.000%, y queda fuera de control, se retroalimenta y los precios aumentan rápidamente, la moneda pierde valor real y la población tiene una reducción de su patrimonio monetario, una reducción de su capacidad de compras, y esto también le pasa a aquellas empresas que necesitan comprar materias primas o bienes de capital. Y se dice que hay deflación cuando lo que cae es el nivel de precios, sería una inflación negativa. Para estimar la inflación hay un índice que no es el índice de la inflación, sino que es el índice de precios al consumidor, que es la medida de cómo evolucionan en promedio los bienes y servicios de una canasta representativa del gasto en consumo de los hogares, que no es la canasta básica total. Vamos a ver después la comparación. Para elaborarla también se utiliza la encuesta nacional de gasto de los hogares, pero la canasta básica total sería una canasta, por así decirlo, de pobres, mientras que la canasta representativa del consumo trata de representar el consumo de los hogares de los distintos niveles de poder adquisitivo o de los distintos niveles de ingreso. Y los precios se obtienen mediante un relevamiento mensual de precios que realiza el INDEC, ahora complicado por la pandemia. Y la canasta y el relevamiento se hacen desagregados por aglomerados urbanos. En estos casos, los grados que hay de agregación son el total del país y las regiones Cuyo, Gran Buenos Aires, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagónica. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto del índice de precios. La encuesta nacional de gasto de los hogares le pregunta a la gente en qué gasta su dinero. Yo, por ejemplo, gasto mi dinero en cerveza, maní, bandiola, tomate, aderezos y helados. Esa sería mi canasta, no es la representativa del consumo de toda la población, es mi canasta de consumo. Y después se hacen los relevamientos de precios en distintos periodos de tiempos. El año base, con el que se van a comparar todos los precios de la canasta, lo llamamos T0, el año de inicio, y lo que hago es averiguar los precios de cada uno de los bienes y multiplico esos precios por las cantidades que consumo. 45 litros de cerveza a 80 pesos cada litro de cerveza me da 3.600, 6 kilos de maní a 160, 960, 15 kilos de bondiola a 260, 3.900, 8 kilos de tomate a 80 pesos, 640, 3 unidades de aderezos son 3 por 50, 150, y 8 kilos de helado son 1.600 pesos, y con esto le doy un valor a la canasta representativa en el tiempo cero, el mes de referencia. Se hace mensual esto, igual se pueden comparar periodos interanuales. Vuelvo a hacer lo mismo a otro mes y hay precios que han cambiado. Si vemos, por ejemplo, la cerveza aumentó, el maní aumentó, la bondiola aumentó, puede ser que el tomate haya bajado, porque las frutas y hortalizas suelen tener estacionalidad, los aderezos subieron un poquito y el helado lamentablemente subió, y vuelvo a calcular el valor del consumo de cada uno de esos bienes y obtengo un valor de la canasta, y repito lo mismo en un mes 3, en los cuales puede haber precios que hayan subido, precios que estén igual como los aderezos o precios que hayan aumentado. Para sacar el índice de precios al consumidor en un mes determinado, lo que hago es el valor de la canasta en ese mes dividido el valor de la canasta en el año 0 por 100. Siempre el IPC en el año 0, el índice de precios al consumidor, va a dar 1 porque es el valor de la canasta en ese mes dividido el valor de la canasta en ese mes por 100. Pero en los siguientes meses se pone como numerador el valor de la canasta del mes en cuestión dividido el del año 0 o del periodo base. Y así uno ve que sube a 117 y que sube a 139 en cada uno de los periodos consecutivos. ¿Esto es la inflación? No, es solo el índice de precios al consumidor. Para calcular el índice de precios al consumidor, lo que se hace es sacar la tasa de variación porcentual del IPC entre dos periodos. Variación porcentual que se calcula exactamente igual que como cuando calculamos la tasa de variación del PBI, valor final menos valor inicial sobre valor inicial por 100, o bien valor final dividido valor inicial menos 1 todo por 100. Da exactamente lo mismo, y la variación del IPC, por ejemplo, entre el periodo 2 y el periodo 1 que analizamos era 139 el IPC del periodo 2 menos 117
el IPC del periodo 1 dividido el IPC del periodo 1 por 100. La tasa de variación porcentual, que es lo que diríamos como estimador de la inflación, fue del 19%. Obviamente todas las variaciones del IPC respecto del año base, basta con restar el IPC del periodo en cuestión dividido el IPC del año base. Esto era lo que les contaba. La canasta que se usa en el IPC y la canasta que se usa para la canasta básica total tienen los mismos rubros, las mismas divisiones, pero distintas ponderaciones. Obviamente la canasta básica total, que es la canasta de pobres, tiene más influencia o más ponderación el consumo de alimentos y menos en la canasta esta, que es representativa del consumo del conjunto de las familias. Además, en el rubro vivienda, esta incluye el valor de los alquileres, mientras que esta no lo incluye. Los informes ahora vienen con unas hermosas iconografías que dan los valores principales: la variación mensual 2,8%, la variación interanual 36,6% y la variación acumulada en el año. Y también aparece la secuencia de la inflación de cada uno de los meses, cuáles son los rubros que tuvieron mayores aumentos, cuáles son los rubros que tuvieron los menores aumentos. También aparece las variaciones desde principio de año hasta el mes actual y hay una cosa que se llama inflación núcleo, que es referida a ciertos bienes en particular que no tienen estacionalidad, y también la variación interanual del nivel de precios para cada uno de los meses. Octubre significa entre octubre del 2019 y octubre del 2018, mientras que este septiembre significa la variación entre septiembre de 2020 y septiembre de 2019. Como vemos, el máximo de tasa de inflación interanual se registró en diciembre de 2019. También aparecen algunas observaciones respecto de las dificultades que se ha tenido con el COVID para los relevamientos y algunas particularidades, como por ejemplo prendas de vestir y calzado, que son los que tienen mayores subas, alimentos y bebidas, cuál fue su suba, y algunos detalles en estas observaciones, y la inflación que tuvo cada uno de los rubros del PBI ordenadas de mayor a menor. La mayor tiene que ver con indumentaria y la menor tiene que ver con elementos de electrónica. Todo esto lo tienen en el informe, que lo van a tener subido en el campus. Los efectos de la inflación, bueno, es que disminuyen el poder adquisitivo de la población con ingresos fijos, a eso se lo llama impuesto inflacionario. Los salarios, las jubilaciones no suben al mismo ritmo que la inflación. Genera distorsiones en el mercado de crédito. Si uno debe dinero expresado en pesos y hay inflación, en términos reales uno va a estar pagando menos dinero, pero también perjudica a los ahorristas y perjudica a los acreedores de esos deudores. Provoca una redistribución del ingreso en favor de aquellos que tienen bienes que se ajustan por inflación respecto de los que tienen ingresos que no se ajustan por inflación, y genera incertidumbre en todos los actores económicos. También origina costos administrativos. Llega un momento que se le sacan ceros a la moneda, como ha pasado varias veces en este país. Afecta a las inversiones productivas, porque ante la incertidumbre de cuánto va a costar la producción y cuánto va a ser el retorno de esa inversión cuando dé frutos, se deja de invertir. Afecta a las exportaciones y las importaciones, porque no hay un claro valor del precio de los bienes locales, y distorsiona el papel orientador del mercado, porque la principal señal de mercado siempre va a ser el precio, y si no hay precio no sabemos ni cuánto ofertar ni cuánto demandar. Para terminar, un breve paseo por las causas de la inflación. Hay montones de teorías de la inflación. La inflación por demanda es aquella que dice que la inflación se produce porque hay un exceso de demanda, sea porque hay exceso de dinero o sea porque los consumidores quieren comprar mucho y la oferta no puede dar respuesta. Esto ya lo mencionamos antes. La inflación de ofertas es la que viene dada por un aumento de los costos de producción. Por ejemplo, en el caso de la inflación estructural se sabe que hay tres precios básicos que afectan a la economía local, que son los salarios, la energía y el tipo de cambio, que cuando aumentan todos los bienes en nuestra economía. Por eso se dice que parte de la inflación puede ser importada, porque esto puede ser por una devaluación o porque subieron los precios internacionales. Esta cambiaria estructural tiene que ver con lo que acabo de mencionar recién, y las conductas o comportamientos inerciales. Uno piensa que va a haber inflación y remarca precios, o las expectativas, que es parecida, y finalmente la puja distributiva, que es la lucha por la apropiación del ingreso. Hasta aquí llegamos y esto ha sido todo de este tema.